cómo curarse de cualquier enfermedad o cómo sanarse del asma. En este caso te voy a hacer el ejemplo de esta enfermedad del asma para que si en algún momento o de repente ya te ha pasado, hayas experimentado alguna enfermedad, pues sepas que puede curarse cualquier cosa, absolutamente cualquier enfermedad. Simplemente en este caso es un ejemplo del asma que yo mismo lo he vivido. En la etapa de adolescente me pasó esto y te voy a contar ahora esta experiencia para que tú sepas pues cómo sané esto y puedas incluso relacionarlo con cualquier otra enfermedad que, como te digo, se puede sanar absolutamente todo. Hola gente, pues hoy vamos a hablar de ese tema, como ya les vengo diciendo en todos los videos. No únicamente vamos a hablar de amor, que digamos es el tema principal de este canal. También voy a compartir temas relacionados pues en general a la vida, sobre dinero, sobre salud, en este caso vamos a hablar. Y pues ya sabes, si aún no te has suscrito o es primera vez que me ves, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo video. Por cierto, te voy a dejar por aquí un muy buen video para que lo puedas ver después de este. Entonces, ¿cómo sanarse de cualquier enfermedad? A ver, en este caso estamos hablando de cómo sanarse del asma. Y te cuento rápidamente lo que me pasó a mí. Yo cuando en la etapa de, digamos, pubertad, adolescencia, te estoy hablando de los 11, no, 10, 12, 13, hasta 15 años más o menos. Sí, por ahí 15 años. Tenía constantemente ataques de asma. O sea, cada cierto tiempo, había un momento en que ya, digamos, se iba el asma y luego regresaba. Y nuevamente mi mamá me llevaba, me acuerdo, al hospital. A veces incluso noche tenía unos ataques de la respiración, o sea, no podía respirar. Y es como que me faltaba el aire. Si alguna vez has visto a una persona con asma, más o menos tienes la idea, o si tú estás pasando una situación similar, pues a veces como que te ahogas, no puedes respirar. Y a veces puede haber una desesperación incluso en ese momento. Entonces a veces me daba eso incluso. Y más aún en la noche. Y me acuerdo que mi mamá me tenía que llevar como que de emergencia al hospital. Al inicio un poco fue... o sea, fue doloroso, se podría decir entre comillas. Fue muy sorpresivo al inicio esto cuando los doctores me detectaron esa enfermedad. Y estoy poniendo todo esto entre comillas para que entiendas ahora cómo es que se sana cualquier enfermedad. Entonces fue doloroso, ¿no? Fue eso doloroso, sorpresivo, triste. Pero ya luego cuando se repetía esto cada año, como ataques, ya luego iba al hospital y en el hospital me hacían una nebulación, hasta me olvidé ya la palabra. Nebulizar. Sí, creo que es nebulación, nebulizar creo que es la palabra. Es que te ponen la mascarilla con el balón de oxígeno y para que tú puedas respirar oxígeno puro. Te ponían por un par de minutos y pues ya volvía la respiración, luego te daban la receta, hasta me acuerdo la pastilla, creo que es salbutamol, creo que me acuerdo la pastilla. Y te daban también un puff, que es una especie de... para que lo lleves en casa y cuando tengas algún síntoma, y también te lo restaban cada ciertas horas, te puedes aplicar ese puff, que es como creo que es, no sé si es oxígeno concentrado, no sé, no me acuerdo exactamente ahorita. Y ya, eso es lo que, sí, salbutamol era. Y solía yo pues estar ahí en casa con ese salbutamol, incluso cuando iba a estudiar y todo. Digamos, lo triste de eso era que a veces yo veía jugar a mis amigos y yo no podía jugar. Digamos, la parte triste de esa experiencia. Y también, por supuesto, ver a mi mamá, que mi mamá pues, se ponía triste, preocupada, mi papá igual, o sea, momentos así pues, donde la pasas triste. Entonces,
Llegó un momento, o digamos, pasó buenos años de que pues ya aparentemente eso es, ¿no? Eso es un diagnóstico, tienes que asumirlo como tal, porque me acuerdo que mi mamá me llevaba a otro doctor, no sé con cuántos doctores había pasado, quizás unos 3 4 quizás más, en diferentes hospitales. Y los doctores, para ellos, su diagnóstico simplemente es un asma y que el asma no se cura. Inclusive te lo dicen así. No se cura, que simplemente tienes que saberlo llevar con un salbutamol, comprarte y cada cierto tiempo, en las épocas de frío, en las estaciones de invierno, que ya tienes que, te va a ocurrir eso y todo el tema, ¿no? Y pues al inicio, bueno, yo te estoy hablando de los 10 12 años, es como que le das por hecho, entre comillas. Pues ya, ¿no? Si el doctor te lo está diciendo, supuestamente será así. Y mi mamá, pues quizás con el conocimiento que en ese momento tenía, pues también, digamos, asumía, entre comillas, todo esto, ¿no? Sin embargo, pues cuando uno va creciendo, y ya te estoy hablando de 14 15 ya estaba a punto de salir del colegio y yo me puse a investigar. O sea, ¿por qué nos enfermamos? De hecho, me hacía preguntas como, ¿es normal enfermarse? ¿El cuerpo se tiene que enfermar? Te estoy hablando preguntas de ese momento. Hoy en día tengo, obviamente, mucho conocimiento al respecto a eso, pero te cuento cómo es que pensaba en ese momento. Te estoy hablando de 14, 15 años. Y se me ocurre, yo dije, no, pero o sea, el cuerpo debe estar sano, decía yo. Supuestamente hay que hacer algo nada más. Porque llegó a ser un momento triste. Claro, era triste, pero también era como que cansado, ¿no? Un poco de frustración que nuevamente se repite en las épocas de frío, sobre todo. Entonces, lo único que hice, y aquí te voy a decir, digamos, es la primera manera o el primer impulsor en que empieza mi sanación del asma. Y era más simple de lo que yo me podía imaginar. Sí, lo que es... Conchale, vale, ¿dónde está mi celular? Hasta que suene. Ya. Era muy sencillo. Lo único que tenía que hacer era tener una buena alimentación. Es lo único. En ese momento es lo que yo pensaba. Yo creía eso. Porque me había puesto a investigar qué es lo que debe consumir una persona para que tenga una buena salud. Y es ahí, de hecho, donde yo aprendí y también empecé a ir al gimnasio, empecé a investigar, donde uno se puede poner en forma, estar muy bien físicamente, o sea, con fuerza. Y la buena alimentación solamente consta de 4 cosas que tienes que consumir. Simple: proteínas, carbohidratos, fibra y grasa. 4 nutrientes que todos los alimentos lo tienen, absolutamente todos. Obviamente cada alimento, según lo que sea, puede tener mayor proporción en proteínas. Por ejemplo, las carnes tienen más proteínas. Por ejemplo, no sé, pues el arroz, la papa, tiene más carbohidratos. La grasa, por ejemplo, la palta. La fibra, por ejemplo, las almendras. Las pasas, por ahí la fibra. No, pasas es grasa. Bueno, en fin, cada alimento tiene un mayor componente y tú tienes que identificar eso. Entonces empecé a estudiar eso. Empecé a estudiar lo que yo consumía. Y también empecé a quitar muchos paradigmas, muchas creencias, como por ejemplo, la típica, ¿no? Desde cuando uno es niño, papá, mamá o los abuelos suelen decir, come la sopa, que si no comes la sopa no vas a ser fuerte, no vas a ser grande, etc. Sobre todo esto pasa en Latinoamérica. Pues totalmente absurdo, ¿no? La sopa ni siquiera tiene altos nutrientes, o sea, empecé el arroz, la sopa, cosas. Ya de hecho, yo tenía un cuadrito donde
una aplicación porque empecé a seguir una persona que impartía mucho este conocimiento sobre los nutrientes de cada alimento, exactamente cuánto tiene en cada nutriente, cada proteína, cada carbohidrato, cada grasa, cada fibra. Y en base a la actividad que yo tenía día a día, ingería eso y llegaba a mis calorías, porque cada día tú requieres de ciertas calorías en base a la actividad que tú realices. Y entonces empecé a hacer mis cálculos y empecé a ingerir eso. Empecé a ir al gimnasio. ¿Y qué creen que pasó? Voy a poner esto entre comillas por arte de magia. Empezó mi cuerpo a contornearse, a crecer. Me empecé a sentir con más fuerza. Con el poco conocimiento que tenía, pues sentía esa sensación. Y mi cuerpo cada vez más fuerte. Con los ejercicios que hacía, más lo que yo jugaba fútbol, o lo que suelo jugar fútbol, pues como se diría criolamente, me empecé a poner maceta. Bueno, así lo decíamos en el gimnasio. Y el asma desapareció por completo. O sea, ya no volví a tener ningún ataque de asma. Te estoy diciendo eso porque en las noches, en las épocas de frío, empecé a veces esos ataques, ya en la época de invierno sobre todo. Y cuando ya tuve ese conocimiento de simplemente alimentarme bien todos los días, es como un hábito, y dejar mi mala alimentación. Y que ojo, yo no es que tenía una mala alimentación, porque pues yo comía en casa, mi mamá pues, cocina súper bien. Sin embargo, sabía con este conocimiento que yo podía potenciar esto, podía crecer o podía mejorar mi alimentación. Y lo único que hice es, pues día a día, consumir eso, ir al gimnasio, veía en mi cuerpo que crecía cada vez más, me volvía cada vez más fuerte y adiós asma. Esa es la manera que yo sané en ese momento, con ese conocimiento que te digo, me sané del asma, de esa manera. Y nunca más volvió hasta hoy en día, y nunca volverá. Ahora bien, ¿cómo es que ocurre todo esto? Que ahora yo lo sé, ahora tengo el conocimiento, o sea, soy consciente cómo es que todo ocurrió en ese momento, en esa situación, lo que te estoy contando, porque pues a esa edad que yo tenía, simplemente empecé a investigar y dije ya, así tiene que ser, y me funcionó. Sin embargo, el trasfondo de esto, que hoy en día, como te digo, lo sé, hay varias cosas que te quiero comentar para que tú lo puedas aplicar de forma consciente. Yo con ese poco conocimiento simplemente lo hice y funcionó, pero ahora sé más cosas y tú puedes aplicarlo, como te digo, en cualquier enfermedad. Y de hecho te voy a compartir más videos sobre esto para que aún sepas más. Mira, claro, yo te estoy diciendo hace un momento, hice alimentarme bien. Pero en realidad lo primero es aquí, la creencia de que te vas a sanar. Yo en ese momento buscaba, investigaba, debe haber una manera, decía yo, hasta que encontré la alimentación. Claro, lo encontré, pero era la creencia de mí en ese momento que yo me podía sanar. O sea, estoy hablando de años, de 10, 11, son como 5 o 6 años que estaba con esa enfermedad, experimentándolo cada año. Y tenía la creencia de que eso se podía sanar. Tienes que tener eso, primero, y de hecho más que acá es también sentirlo. Sentir que te puedes sanar, que es totalmente curable cualquier cosa que tú tengas. Eso es lo primero. Lo segundo es mandar a la mierda, así te lo digo, esos pinches diagnósticos de los doctores, de cualquier doctor que te pueda diagnosticar alguna enfermedad. Mandarle a la mierda. Obviamente para esto hay que
hay maneras, en ese momento mi manera fue así, hoy en día sé otras maneras también, pero eso, déjame en los comentarios en todo caso para profundizar también cada punto. O sea, por el hecho que un doctor con el conocimiento que ellos han estudiado se den la atribución de diagnosticar algo e incluso decir que eso no se cura, es totalmente absurdo. Incluso voy a adelantar esto un poco, es una información totalmente obsoleta que ellos puedan decir eso y que seguramente, o no sé si seguramente, pero en todo caso es probable que sigan estudiando. Y de hecho voy a compartir más experiencias sobre esto para explicarte ese punto. Entonces, mandar a la mismísima ese diagnóstico y saber que tú puedes curarte. Y una manera de fortalecer es eso. Mírame a mí. Lo que los doctores decían que no se cura, yo me curé del asma. Aquí tienes una prueba para que tú puedas fortalecer. Y en YouTube, o bueno, en las redes sociales hay varios casos. Yo también suelo ver esto. Y hay varios casos ya de que los doctores diagnostican algo y una mentira total. O sea, al final la realidad o lo que tú crees es más lo que vale para que tú puedas sanarte. Ese es el otro punto. Y por supuesto, pues está que tú realices algo, ¿no? En este caso te estoy hablando simplemente de la buena alimentación. Tan simple como eso, puedes empezar a hacer deportes. Incluso hacer deporte, todo lo contrario a lo que los doctores en el caso del asma te dicen. O sea, de hecho ellos te dicen que no hagas deporte, no corras, porque te puedes agitar todo este tema. Sin embargo, yo te digo, o sea, con la experiencia, haz todo lo contrario. ¿Por qué? Mira, cualquier parte de tu cuerpo, cualquier músculo, de hecho, justo ayer tuve una conversación con uno de mis tíos sobre este punto, es que si tú a ese músculo, o sea, por supuesto, si en un inicio tienes alguna lesión, vas a estar en reposo. Pero pasado un tiempo, ese músculo va a empezar a recuperarse. Y cuando ya se esté recuperando, pues tienes que exponer a ese músculo o a tu cuerpo por completo al ejercicio. Al exponerlo al ejercicio, vas a hacer que las células se regeneren más rápido. Y le digas a tu músculo, oye músculo, tú estás hecho para funcionar, tú estás hecho para correr, tú estás hecho para caminar, tú estás hecho para hacer fuerza, dependiendo del músculo a la cual estés trabajando. Por supuesto, esto tú puedes investigar más y te vas a dar cuenta que si al músculo tú le empiezas a hacer esfuerzo físico, ese músculo va a empezar incluso a crecer. El ejemplo más sencillo y más visual y más que tú puedes verificar esto, ve al gimnasio y te vas a dar cuenta que cada músculo que tú lo entras en fatiga, empiezas a exigirle al músculo, ese músculo va a empezar a crecer. O sea, ahí está una prueba que para que tú sanes algo, o incluso más rápido se podría decir, empiezas a hacer el esfuerzo físico. En este caso, si hablamos del asma, empieza primero obviamente poco a poco, ¿no? A caminar, a trotar, luego a correr, y pues para que tú te sientas con esa capacidad. Y así me sané del asma. Tú también podrías hacerlo esto, como te digo, en cualquier enfermedad. Tienes que tener la creencia, mandar a la mismísima en un diagnóstico que te hayan hecho, si es que te lo han hecho, tener una buena alimentación e incluir el deporte en tu vida cotidiana. Y poco a poco o a tu ritmo vas a sanarte de cualquier enfermedad. Gente, también me olvidaba decirles, estoy aquí, he venido a correr y me acabo de recordar, es que todas las enfermedades son emocionales, o sea, hay un conflicto emocional. En este caso el asma va relacionado con una asfixia, o sea, hay un ambiente que en mi caso
en esa época de adolescente me sentía asfixiado por mis padres. Obviamente es una creencia de ese momento, de esa situación. Eso en realidad no es verdad, pero como uno es adolescente lo vive de esa manera, o por lo menos para mí era así. Esto también vamos a profundizar porque, como te digo, cuando hay un conflicto emocional se genera un síntoma en el cuerpo. Eso lo vamos a hablar más en otros videos. Bueno, igual les doy un vistazo por aquí que vengo a correr, como les digo. Estoy en el estadio. Y bueno, eso quería decirles, me acabo de recordar. Así que ya sabes cómo curarte del asma. Déjame en los comentarios si has vivido alguna experiencia similar o conoces de alguna otra persona que se haya sanado. Coméntanos ahí. Igual cualquier comentario es bueno. Deja tu like. Comparte este video con alguna persona, de repente si está pasando alguna situación, para que sepa que puede sanarse incluso más rápido. Y por supuesto, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao.